interesa que nos dé su opinión sobre lo que significa que la Fiscalía haya incluido tanto al ministro de Justicia actual como al anterior, que es el primer ministro, Aníbal Torres, en la investigación fiscal por pertenencia a organización criminal. Pero pese a eso, hemos escuchado ayer al señor primer ministro realmente fustigar a la Fiscalía de una manera rara, porque poco le faltó para decir explícitamente que está dominada por el narcotráfico. Sí. ¿Cómo reacciona usted ante esas declaraciones del primer ministro Aníbal Torres? Fernando, buenas noches. Buenas noches. Muy gentil por la invitación. En realidad es muy escasa la información que ha brindado el Ministerio Público. En efecto, esta es una investigación que ya se había iniciado a raíz de la expulsión del gabinete del exministro González. Allí el Ministerio Público estimó que alrededor del Poder Ejecutivo se había creado una organización criminal que eventualmente presidía o preside el presidente de la República. Y ahora se ha adicionado a esta investigación la presencia de dos miembros del gabinete, pero por su condición de, el primero de ellos de ex ministro de Justicia, sí, y el segundo porque ejerce esta... ¿Qué es lo que habrían hecho que ameritaría ser incorporados a esta investigación? De alguna manera, esto tiene que ver con las conductas que recientemente estamos conociendo. Varios de los ministros, los más locuaces, han abandonado de manera clara la responsabilidad que tienen de ejercer una responsabilidad que la Constitución les da y que es la de ser órganos de control intraorgánico. Esto es, la refrendación es el acto de convalidación y certificación de que todas las decisiones del presidente son, en primer lugar, dentro del marco de la Constitución para defender el interés público y dentro de un ámbito de transparencia. Ese acto de refrendación se ha convertido más bien en un acto de sumisión. La obsecuencia de este gabinete es total y absoluta. Y en esa línea van estos ataques que viene recibiendo el Ministerio Público, como bien ha señalado usted, acusándolos de haber sido tomados por el narcotráfico, de amenazar e intimidar a ciertas personas que van a dar su testimonio para dirigirlas en contra del presidente de la República. Los ataques que se vienen dando también contra un sector de la prensa, acusándola de estar comprometidos en esta conspiración. Ya no es mermelera, sino mercenaria, dijo Javier Castillo. Sí. Innovó en el insulto. Claro. Ahora, muchos no toman en serio estas declaraciones porque señalan que en el caso del señor Torres se trata de un hombre extraviado, se trata de un hombre que ya no tiene el sentido pleno de la razón, pero yo creo que el hombre está con total y absolutamente lúcido, sabe perfectamente lo que hace y es un libreto que varios miembros del gabinete han asumido como una tarea personal, ¿no? Abdicando el sentido, el honor y el decoro que significa ser ministro de Estado. De acuerdo. Por otra parte, hemos recibido a un colega suyo constitucionalista, Luciano López, que nos ha dicho que está considerando la presentación de un recurso de competencia ante el Tribunal Constitucional porque las decisiones que está tomando el Ejecutivo respecto a la policía son en realidad decisiones sobre la Fiscalía, sobre decisiones fiscales. Le reprochan al coronel Colchado de haber tomado decisiones que en realidad han sido mandatadas por un fiscal, dirigidas por un fiscal presente en el Palacio de Gobierno y con autorización de un juez. ¿Cómo ve la posibilidad, usted que ha sido presidente del TC? En efecto, comparto la opinión del doctor Luciano López en el sentido de que los actos que se llevaron a cabo en el Palacio de Gobierno fueron a pedido del Ministerio Público, pero con una autorización judicial. La dirección de esa actuación está a cargo del Ministerio Público. Cualquier situación de irregularidad, en todo caso, debería haber sido comunicada al Ministerio Público o eventualmente la denuncia debería haber sido formulada por quien, digamos, de alguna manera monitoreaba este proceso. Eso no se ha llevado a cabo. En segundo lugar, comparto la tesis del doctor Luciano López en el sentido de que es incongruente que alguien que ejerce el cargo de jefe de la Policía Nacional
sea quien directamente presente una denuncia contra un subalterno. Un subalterno, ¿no? Sí. Con su coronel, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y para ese efecto lo que hace es relevar a los funcionarios que, están vinculados con esa investigación. Es sumamente extraño, pero además irregular. Y en consecuencia sí cabría la presentación de un amparo, porque evidentemente estamos frente a un acto arbitrario que implica una grave amenaza contra un servidor de carrera de la Policía Nacional. Supuesto de que las investigaciones fiscales, son 6, avancen, pese al silencio que guarda cuando es convocado el señor Castillo, se jacta de acudir y lo hace saber, pero una vez que está dentro no habla, no responde. Pero si esas investigaciones concluyeran a pruebas contundentes o a una tesis sólidamente respaldada, ¿qué paso puede ser el siguiente? Ahí llegamos a un punto en estos momentos muerto, porque todas estas denuncias tendrían que ser remitidas al Congreso de la República, ¿no? Para formular la acusación constitucional correspondiente. Y entonces, habida cuenta que ninguno de los delitos que están siendo en estos momentos investigados guardan vinculación con digamos, la puerta que rompe la inmunidad en el artículo 117 está ahí, esas tendrían que ser archivadas o suspendidas hasta la culminación del mandato. En todo caso, el Congreso tendría que transformar esas denuncias constitucionales en, digamos, condiciones para generar una vacancia presidencial, ¿no? Por incapacidad moral. Condiciones para decir que el procedimiento sería diferente, prácticamente con independencia de lo que haga la Fiscalía. La prueba es que se está buscando en este momento apoyo para una tercera moción. Pero la idea es la siguiente: si un presidente de la República es investigado por 6 delitos, en segundo lugar, el Ministerio Público encuentra, digamos, indicios razonables para llevar a cabo una acusación, en este caso la honorabilidad, la respetabilidad, la dignidad del cargo del presidente queda ya, digamos, en entredicho. En segundo lugar, el Congreso tendría que evaluar si en ese contexto se hace viable o conveniente o necesario la permanencia del presidente de la República, ¿no? Con tan graves delitos. Eso probablemente un sector del Congreso podría llegar a entenderlo. Pero el problema sería alcanzar los 87 votos, que sigue siendo todavía una ilusión. Si no hay 87 votos, ¿qué alternativas quedan para darle curso a lo que la Fiscalía hubiese podido concluir? Yo creo que el comportamiento del Congreso, digamos, es móvil. Sabemos que existe un grupo duro de oposición, existe también un sector que vamos a llamar oficialista, más allá que esté dispersa en varias bancadas. Finalmente, en los temas que vinculan directamente a la presidencia de la República se alinea. Y hay un tercer sector, que es el sector, digamos, que tiene varias denominaciones: los niños, los topos, los pirañitas, ¿no? Que muchos de ellos están votando de esa manera básicamente por un interés personal. Bueno, en este caso, en la medida en que se descomponga más el país, el interés de ellos va a ser, antes de impedir que se cierre el Congreso o lo cierre el pueblo, es el de colaborar parcialmente a dar solución a esta crisis, ¿no? Colaborando con la vacancia. Pero con la vacancia es la única solución que usted ve. Sí. Todas las demás en curso, suspensión, juicio político, traición a la patria, usted no las ve viables o no las ve fundadas en derecho. En el caso de la suspensión, sé que hay algún grupo de colegas, incluso Luciano López Negro, sí. Yo tengo ahí un reparo, porque en principio ese tratado no hace referencia a derechos humanos. Ese tratado interpretado lesiona el artículo 117 de la Constitución. Entonces, ¿qué dice la Constitución? Cuando el Perú se compromete con un organismo supranacional, pero tiene las cláusulas de ese tratado, digamos, entran en contravención con la Constitución, lo que hay que hacer es someter ese tratado a un proceso de habilitación, es decir, aprobarlo en 2 legislaturas con 87 votos. Eso no se ha llevado a cabo. Con el Tratado de la ONU sobre lucha contra la corrupción. Y luego en ese tratado se indica que la aplicación del tratado deberá hacerse de acuerdo con la legislación interna.
y la legislación interna no habla de De suspensión. acuerdo. Traición a la patria no lo ve usted con mucha solidez jurídica. Bueno, ya hay un dictamen que ha sido Sí, elaborado por el sí. congresista Soto. Sí. Y yo le veo más Hay dos, posibilidades. creo, ¿no? Son dos congresistas. Hay más, yo creo que hay más posibilidades en la primera parte, porque él ha dividido, que él sostiene que hay infracción constitucional, pero asimismo también hay delito. Creo que en la parte de infracción constitucional en estos momentos es más sólida, pero además digamos, es más viable, porque ahí solo se requerirían 66 votos. 66 votos. Sí. Bueno, muchas gracias, doctor García Toma, por su presencia acá y por explicaciones. Sí, vamos a ir al Congreso, si nos permite un instante, porque sigue el Pleno, que como sabemos estaba destinado a la interpelación, y lo que se está debatiendo ahora es si se acepta